aquí estoy con mi gran amigo Jaime García Márquez, aquí en Bruselas. ¿Quién lo hubiera pensado? Aunque pensando en 100 años de soledad, hay belgas por todas partes en 100 años y también en la historia de Ciénaga, ¿no? Y toda la costa. Entonces, a lo mejor tiene su explicación secreta. También estamos aquí con Luis Ignacio como parte de este proyecto increíble que tenemos, que es hacer algo que nadie ha hecho, que es no producir una de esas películas en que yo mismo he participado muchas veces, que sería Vida y Obra de García Márquez o García Márquez colombiano universal, esas cosas que son muy valiosas, que son importantes, pero hacer una cosa que me parece sinceramente mucho más importante, porque lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y eso lo vamos a discutir más y eso lo vamos a desarrollar, pero algo realmente sobre lo que es muy importante, que es 100 años de soledad, todo el mundo lo ha dicho, es una de las grandes sagas familiares de la historia de la literatura. Y cuando después de hacer mis primeros viajes como biógrafo de García Márquez, mis primeros viajes por la costa, yo no solamente percibí que ese libro es un libro, digamos, costeñísimo, un libro que de alguna manera es un gran memorial del ambiente en que se sitúa 100 años y las demás novelas de García Márquez, sino es una novela sobre su familia. Ahí están los miembros. Si uno conoce a los miembros de la familia, ahí están. Los Buendía son, y no son solamente como todo el mundo piensa, no son únicamente los abuelos y los bisabuelos, sino pues que son los mismos hermanos de García Márquez. Ahí están. No son obviamente personajes totales, pero son una parte muy importante y son reconocibles. Entonces, tener aquí a el que ahora, antes era mi víctima, pero ahora es mi gran amigo, Jaime García Márquez, que de alguna manera es el miembro de la familia elegido por Gabo para ser parte de la Fundación de Periodismo, representar su propia existencia en la costa caribe y tenerlo como lo que es un testigo para dar su testimonio sobre la vida de Gabo, que él conoce muy bien, pero además la relación de Gabo con su familia y con la costa donde nació. Eso me parece una cosa extraordinaria que estamos haciendo. Yo creo que Jaime es un testigo no solamente para ahora, 6 meses después de la desaparición de Gabriel García Márquez, sino que es un testimonio para toda la historia. Entonces creo que también estamos haciendo una cosa muy importante aquí, pero yo estoy hablando mucho y hay otro hombre aquí que también a veces suele hablar mucho y sabe hacerlo. ¿Qué piensas tú de lo que estamos haciendo, Jaime? Bueno, eso que suelo de ser un orador casi impulsivo, yo creo que eres la mejor definición que me ha podido dar en mi vida, y no solamente quien me lo dice, sino con el corazón con que me lo dice. Por algo, uno de los miembros de la familia declaró a el inglés, o sea, Gerald Martin, como el tío Gerald. Eso no es una casualidad, eso no es una cosa que se inventó, eso no es una cosa, sino que en el principio de toda esta serie de conversaciones que tuve contigo y que sigo teniendo, ojalá todo lo que puedas más imaginar, ya lo había marcado una niña, la hija de los Enrique de la Conde, tanto de Tucson, el tío Gerald. Esas cosas que suceden así accidentalmente es la que a mí siempre me interesa. Ese destino, esa palabra que se trata de buscarle el sentido. Y yo pienso que no es más
que las cosas que suceden. El destino son las cosas que suceden. El destino no es un futuro como uno viene, sino es todo lo que sucede. Y en este caso ha sido la presencia tuya para mí un destino. Estoy profundamente orgulloso de que eso hubiera sucedido y además orgullosamente de que el afecto que me has prodigado y que para mí es una cosa que tiene un valor que no se puede medir, yo creo que es parte de mi fortuna también. Qué bien. Pues ese título, yo he ganado algunos honores en la vida, no muchos, pero algunos. Pero creo que ser el tío Gerald y quizás otra descripción que discutiremos quizás en otro momento, son honores inmensos que han sido muy importantes para mí. Mi relación con tu familia, que es una familia abierta, hospitalaria, divertida, generosa, ha sido una de las cosas más importantes de toda mi vida, porque después de conocerlos yo podría haber seguido mi camino y no haber regresado, porque desde el punto de vista práctico no era necesario. Ya había sacado, como tú dices a veces, el material que esa gente tenía, pero era irresistible, no podía no volver. Y he tenido toda una serie de experiencias maravillosas, inolvidables de mi vida. Pero seamos más prácticos, porque también estamos haciendo una cosa, como digo, muy importante. Luis Ignacio aquí ha tenido la visión de ver algo que nadie más había visto, que es precisamente algo sobre el contexto cultural, personal, familiar de García Márquez. Y también, conociéndote como te conoce, también ha visto que un García Márquez, en cierto sentido tan elocuente como su hermano mayor, que sigue aquí, que sigue representando a Gabriel García Márquez en la fundación que él tanto quería, que sigue siendo una parte importante de esa organización, tiene mucho que decir y es crucial que lo diga. Entonces, una visión de García Márquez en cierto sentido desde la familia, desde la experiencia familiar, desde la experiencia cultural del Caribe, La Guajira, que tú conoces mejor que cualquier otro miembro de la familia, donde tú has vivido, viajado, donde tú has tenido, tú más que nadie has tenido las relaciones con los miembros de la familia todavía ahí en La Guajira. Eso te da un rol único en todo esto. Y aparte de eso, también has viajado por toda Magdalena, por Bolívar, por todo. Y tú eres la persona que más conoce cada uno de los miembros de la familia. Y tú eras el vínculo en los últimos 20, 25 años de la vida de García Márquez, el vínculo entre García Márquez en México y en otros lugares y toda la familia en Colombia. Entonces, toda esa historia que yo conozco en gran medida, no todo, esa historia que para mí ha sido una cosa tan enriquecedora, esa historia es la historia que de alguna manera vamos a tener que encontrar la manera de contar en estos encuentros, que no sabemos cuántos van a ser ni dónde, porque aquí tenemos una sorpresa, a lo mejor habrá... Luis Ignacio ha tenido la visión de ver que todo esto se podía hacer. Entonces, ya lo hemos discutido en distintas ocasiones, pero estamos inventando, improvisando aquí en Bruselas esta primera discusión de lo que hemos pensado, de lo que vamos a hacer, y en un momento, un día especialmente histórico, porque hoy este señor y su servidor vamos a hablar. Nos aterra un poco, pero seguiremos seguramente de este trance. Vamos a hablar en el Parlamento Europeo, porque ahí están haciendo un homenaje más o menos sin precedentes hacia un gran escritor,
latinoamericano, Gabriel García Márquez, como antes lo ha hecho Naciones Unidas. Esto no ha pasado en toda la historia, un homenaje de este tipo en ambos lugares. Hoy estamos en Bruselas, en Europa. Es un honor inmenso para nosotros que Europa nos incluya. Y sobre todo para un inglés, yo soy inglés, porque los ingleses siempre tienen una relación complicada con Europa, pero yo soy totalmente partidario de la Unión Europea y yo creo que lo que está haciendo la Unión Europea para García Márquez es un honor inmenso que le hace mucho crédito a la Unión Europea, porque es algo extraordinario. Bueno, aquí estamos hoy ante esa perspectiva y a ver, mucha suerte para todos nosotros. Pues muchas gracias, Gerald, Jaime, por la confianza. De verdad, reunidos, como Gerald lo decía hace un rato, históricamente por ustedes dos, Jaime García Márquez y Gerald Martin. Yo diría que son las dos personas que nos van a permitir tener esa segunda oportunidad en la tierra, como decía Gabo, de que ustedes cuenten ese anecdotario que solamente lo saben ustedes dos, que no está prácticamente escrito, que va a ser un testimonio para la humanidad. Y ahora lo hablábamos, Cervantes hace 500 años o no sé cuántos, y ustedes están dando esa semilla, y hoy con ese acto tan imponente que va a hacer en el Parlamento Europeo nos permitirá extraer muchas de esas anécdotas que ustedes las saben. El proyecto Mi Hermano Gabo, como bien lo ha designado Jaime, es el anecdotario de él y su familia. Está hablando el hermano de Gabriel García Márquez sobre las vivencias que tuvo por ser su confidente y amigo, y su hermano obviamente. Y Gerald Martin, que ha durado más de 17 años cerca a Gabo, que ya se nos fue, pero que la presencia está aquí, clarísima, clarísima, pues para la humanidad, porque él trascendió todas las fronteras, es el universal Gabriel García Márquez. Yo creo que con lo que hemos querido hacer después de tantos años de estar tratando este tema, es una ruta nacional y universal con toda la connotación que esto tiene en materia cultural, tanto para Europa como para Colombia y para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Gabriel García Márquez vivió en Europa, ya en París, en Barcelona y en Roma, pero también paseó por todos estos países y escribió sobre los países. Entonces es importante que nosotros los latinoamericanos sepamos cómo era la visión de Gabriel García Márquez en esos años en que tuvo la oportunidad, con muchísimo esfuerzo, de vivir aquí en Europa. Hoy que la gloria lo ha tenido tanto en su vida como hoy después de haber fallecido, lo que ha hecho es revivir, porque es una constante en el mundo, y lo decía Gerald, en que hoy en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación está presente, están reeditando las obras, entonces nosotros humildemente hemos querido hacer ese recorrido vital que ha tenido Gabriel García Márquez en su vida. ¿Con quién? Con las dos personas que más lo conocieron, yo creo, en la vida. Entonces, ¿qué implica? Que vamos a hacer el recorrido en Colombia desde su natal Aracataca, Santa Marta, Barranquilla, Sucre, Zipaquirá, donde estudió desde los 13 años, Bogotá, donde estuvo en la universidad, ya. La Guajira, los ancestros guajiros, porque como Jaime, yo siempre le digo, es el palabrero mayor de la familia García Márquez y que tiene ese don de la palabra, nos permitirá contar con toda la gracia y con toda la seriedad, pero también de una manera alegre y positiva, lo que fue la vida de su hermano
Gabo. Después venimos a Europa, por lo que estamos aquí, y ahí está el belga, aquel también jugando en el entorno. Y estamos aquí hoy por Gabriel García Márquez. Y es una especie de lo que nosotros quisiéramos que revivir. Cuando Gabo nos decía a Jaime y a mí en Cartagena, en su casa, en esa oportunidad que tuvimos, ¿qué hacemos con el río Magdalena? El contraste que él veía entre los ríos en Europa y lo que es el río de la vida, el río grande de la Magdalena. Entonces también lo tomaremos con tomas en helicóptero desde el nacimiento hasta la desembocadura del río. ¿Por qué? Porque ahí está la biodiversidad en la obra de García Márquez, como él la describía. Era un niño de 13 años cuando llegó a buscar una beca en Zipaquirá. ¿Y cómo la encontró? Por estar cantando boleros y vallenatos en el vapor David Arango. Y ahí fue donde conoció al jefe de becas del Ministerio de Educación, quien lo vio a ese jovencito haciendo fila para tratar de entrar al colegio de San Bartolomé, que en ese momento era lo más importante que había en Bogotá. Y el jefe de becas le dijo, mira, yo no te puedo ayudar en el San Bartolomé, te voy a mandar a un excelente colegio que queda en Zipaquirá. Y así fue que Gabo llegó a Zipaquirá. Y ahí está la semilla de ese Gabriel García Márquez también, que en medio de lo lúgubre que eran Bogotá y Zipaquirá, comenzó a escribir sus primeros poemas a su primera novia, etc. Tuvimos oportunidad de estar con Jaime y con los compañeros de colegio hace unos meses en el lanzamiento del libro de Castro Caicedo sobre los 4 años de Gabo en Zipaquirá. Entonces, ese contenido que no solamente la gente lo va a poder ver en un documental, sino con de verdad la esencia de la familia García Márquez desde los ojos y desde la mente de Jaime y de Gerald. Yo creo que eso será un testimonio histórico, porque vamos a hacer un libro de gran formato en edición de lujo y rústica para que tenga una mayor difusión, un libro interactivo en tercera dimensión para lograr que la gente se sitúe y vaya a los sitios donde vivió Gabo, a llevarlos en esas imágenes, pero con ese anecdotario de ustedes dos y de otra gente que también intervendrá en el documental. Pero adicionalmente a eso, y esto es una idea que también nos la dijo el embajador de Países Bajos en Colombia, en la cena que tuvimos, el señor Robert Van Enden, hombre, pues KLM va a entrar a Colombia, qué mejor que ese documental presentarlo en los aviones de la KLM cuando venga a Colombia, pero también a los colombianos y latinoamericanos para que vean a Europa. Es que lo importante es que la dimensión de García Márquez es en todas las vías y en todos los contextos, ¿ya? No solamente queremos mostrar lo inmenso que es Colombia, sino la inmensidad también de los países de Europa y del mundo, desde la óptica de Gabriel García Márquez. Entonces, asimismo, él escribió sobre Moscú, sobre San Petersburgo, sobre Praga, sobre Budapest, en Ginebra, en fin, hizo ese recorrido vital en las condiciones que Gerald y Jaime lo saben, porque además Jaime tenía la fortuna de ir a llevarle las cartas que le llegaban de Europa a Mercedes, a doña Mercedes. Tú eras el cartero de amor, ¿sí? de esa pareja que ha sido un ejemplo para el mundo. Entonces, nosotros estamos aquí tratando de hacer lo mejor posible con unas excelentes imágenes de esos sitios donde vivió Gabo, con ese potencial turístico que va a mostrar una ruta, la de García Márquez, a nivel nacional y universal. Eso es. Eso es un resumen de lo que queremos que llegue. Hemos tenido una serie de contactos con productoras en Colombia, como la Fox, como CMO, quienes están interesados precisamente en eso, en conocer esto que ustedes dos, líderes del proyecto Mi Hermano Gabo, le van a dar a la humanidad. Entonces yo creo que ha sido una bella oportunidad encontrarnos aquí en Bruselas, con base en la
en la invitación que ha hecho el embajador de Colombia en Bélgica y ante la Unión Europea, como mañana estaremos en La Haya también, y luego en Ámsterdam, y luego en París y Barcelona. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que ustedes nos van a contar cómo es esa cronología sobre la vida de Gabriel García Márquez en anécdotas. Fíjate, solamente con tratar todo el tema, de que estamos en Bélgica, a mí me trae a colación y con una gran alegría y a la buena tristeza de Jeremías Sangamur. Jeremías Sangamur es un personaje, es un belga que llega a la Cataca, atraído por la fiebre del banano, y se instala y ya pone ahí su pequeño taller donde todavía arreglaba máquinas de coser, estufas, etc. Y hace una gran amistad con el abuelo. Ese es Jeremías Sangamur. Como la vida siempre está entrelazada de tal naturaleza que hasta aquí estamos nosotros en Bélgica, ya tenemos uno ya en 100 años de soledad. La historia de Jeremías, que además va a aparecer en muchas obras de Gavito, especialmente también el amor y el tiempo del cólera. Y el que él te enseñó al abuelo a jugar ajedrez, que también yo después lo hice. Entonces la vida no es una casualidad, la vida es de una suma de circunstancias que, como uno no tiene el mecanismo para poderlo explicar, le da uno al azar, le pone la palabra azar, la palabra suerte, cuando eso no define nada. Lo que realmente define es los afectos y los efectos que producen esos personajes. Ese personaje de Jeremías Sangamur, que siempre me ha fascinado, ha llegado a mi mente en este momento. Yo creo que ese es un punto de partida por el sitio en que estamos, y a partir también de otras circunstancias que se nos vayan dando, podemos ir tratando de enhebrar un poco toda esta historia de Gavito y su vida prodigiosa, que sabemos cómo comenzó, murió, pero todavía sabemos que va a seguir hasta donde yo no me puedo imaginar toda esta historia. Pues yo voy a decir una cosa. Tú estás acostumbrado a mis insolencias. El realismo mágico, ¿qué es? El realismo mágico es una combinación en un solo texto, una sola novela, de dos visiones del mundo diferentes. La visión del mundo que podemos decir que es europea, Bruselas, París, Berlín, Londres, la visión entonces de los occidentales que han dominado el mundo desde hace 500 años, ¿no? Esa visión, que es la visión de la novela moderna, eso más o menos es la cultura a la cual estamos acostumbrados. Y la otra parte, la parte mágica, es la visión de los pueblos, digamos, olvidados, semi-olvidados, dominados, conquistados, etc. Como todos sabemos, García Márquez logra en sus obras mágico-realistas unificar, contrastar, yuxtaponer esas dos visiones, ¿no? Que la visión europea, porque Gavito, después de todo, es un hombre muy lúcido, que lo ve todo también desde un punto de vista racional. Y al mismo tiempo comprende totalmente la cultura en que nació, con otra visión, con la superstición de su abuela. Si uno examina la vida de niño de Gavito, tenía su abuelo, un hombre bastante racional, un hombre que comprendía el mundo, el poder, todas esas cosas. Y la abuela, que era una mujer mucho más católica, con el folclore católico, pero también con supersticiones que venían de los guajiros y de la enorme... En el momento en que yo llegué, sin querer convertirte en espécimen de nada, el momento en que llegué a Santa Marta, hace lo que me parece ahora 1 millón de años, descubrí que había, como el mismo García Márquez, Gabriel García Márquez, que yo ya conocía, existía otro, que es Jaime. Una persona que al mismo tiempo era parte de su cultura, que no despreciaba nada de lo que veía,
que no hablaba mal de nadie en su cultura, en ese contexto, que en cierto sentido celebraba la supuesta irracionalidad de las creencias y todas esas cosas que están en el Caribe, que tú conoces también, ese mundo que tú vivías. Y al mismo tiempo un hombre perfectamente educado, un graduado, que comprendía que había militado en organizaciones políticas, que es decir, que comprendía todo lo que existía en el mundo actual moderno. Entonces una especie de mestizo, pero un mestizo al mismo tiempo occidental y también caribe, etc. Esa cosa que representa Jaime, que es de alguna manera el realismo mágico de Gavito, que no es diferente de la visión del mundo de Gavito, es una cosa realmente extraordinaria, que yo envidio, siendo inglés. Eso es lo que yo siempre buscaba en mis viajes por América Latina y otros lugares. Entonces, Jaime nos puede comunicar, y yo lo vi enseguida, esa perspectiva, que es al mismo tiempo la perspectiva que tenía Gabo, sobre todo después de visitar Europa, a propósito. Pero también todo ese mundo que está desapareciendo bastante rápidamente, el mundo de las costumbres y creencias que venían de otra parte, muchas veces del misterio, ¿no? Y ese de alguna manera es la increíble oportunidad que tenemos discutiendo todas estas cuestiones, porque cualquier cosa que nos pueda decir Jaime viene de ese mismo contexto. Pero no solamente digo de una manera general, que a lo mejor no podría ser útil. Jaime tiene ese conocimiento y esa elocuencia que hace que sea un representante real, verídico, de su hermano Gabriel. Eso lo vi enseguida y por eso comprendí enseguida que Jaime fuera el lazo humano entre Gabo, como acabo de decir, en México, y toda la familia en toda la costa colombiana. Entonces, yo soy un biógrafo. Ahora me doy cuenta, voy a hablar, podría parecer inmodesto, pero al contrario, yo soy el que tuve la enorme oportunidad y el honor de ser el biógrafo de García Márquez. No es un mérito, es una suerte, ¿no? Es un honor, es un privilegio de la vida. Me he dado cuenta después de la desaparición de García Márquez de que ahora soy el biógrafo. Seguramente después habrá mejores biógrafos con la perspectiva de la historia que comprenderán mejor, pero por ahora soy el biógrafo, el único que nunca habrá otro que va a tener la misma suerte que tuve yo, porque yo lo conocí durante 15 años. Pero mi libro existe. Si le interesa al mundo, puede consultar el libro existe. Podría ser mejor o peor, que ese libro existe. Y la gente puede... Yo espero escribir más sobre García Márquez, pero mi libro existe, es una cosa concreta. Lo que no existe es lo que estamos haciendo ahora. Existen otras películas sobre García Márquez, otros documentales existen. No existe nada remotamente comparable con lo que, si lo hacemos bien y si tenemos suerte y si vivimos unas semanas y unos meses más, podemos hacer ahora. Porque Jaime representa un mundo, representa una familia, tiene esa doble vía de acceso al mundo de Gabriel García Márquez. Tiene esa doble perspectiva, probablemente él mismo no lo ha pensado de esta manera, pero él es un occidental total y al mismo tiempo es un caribeño también total. Tiene esa enorme capacidad de ver el mundo desde una perspectiva doble, que yo no tengo, pero que él sí tiene.
Entonces, a mí me fascina lo que, no sé qué va a pasar, a lo mejor vamos a tener las mismas discusiones sobre la costa y los pérfidos ingleses y todas esas cosas que tenemos siempre. A lo mejor vamos a tener mucho al par y a lo mejor nos vamos a limitar a nuestras propias anécdotas que van a aburrir al mundo entero, pero de todos modos a mí me fascina lo que puede pasar en esta aventura que estamos iniciando aquí. Y lo único importante es que a mí me limiten lo que yo puedo decir y que le animemos a Jaime a recordar, a ser el testigo y a dar el testimonio indispensable que solo él puede proveer. Fíjate que es importante también destacar que por esa idea también Avianca ya nos está patrocinando el proyecto, ¿ya? ProSport también, ¿por qué? Porque tienen un interés específico en que el ícono universal de Colombia se llama Gabriel García Márquez. Eso es indiscutible, ¿ya? Y tiene que tener una trascendencia de pulcritud total, ¿ya? Y como tú lo decías ahora, así haya mucho all par, también va a haber mucho contenido por ejemplo, Conservación Internacional quiere apoyar haciendo una visión de la biodiversidad en la obra de Gabriel García Márquez. Entonces, esa importante organización también nos está apoyando y tiene un equipo de gente trabajando de verdad como debe ser para tratar un tema de trascendencia mundial con base en un ícono que es Mi hermano Gabo, dicho por Jaime García Márquez y por Gerard Martin. Fíjate que la vida es muy curiosa. En algún momento se dijo aquí de algo que tenía que ver con la cultura y se me vino a la cabeza una definición que encontré de cultura por Gavito. Dice que cultura es la huella del hombre en la tierra. Inicialmente la pensé como una cosa poética. Me emocioné y comencé a buscar en el diccionario todas las definiciones de cultura. Hay alguna ya muy antigua que se parece un poco a eso. Entonces, cuando estamos aquí hablando de cuestiones culturales específicamente, refiriéndonos a aquello que tiene que ver con Gavito, yo creo que esa definición, la huella del hombre en la tierra, para él quedó pero al pelo. Vamos a encontrar mucho tiempo, pero mucho tiempo, esa huella de Gavito. Qué bien, sí, qué bien. Eso vamos a hacer. Sí. También riéndonos, tomando un poco, pensando en aventuras y otras cosas. Pero sí, eso es lo que estaremos haciendo. Porque lo que logró hacer Gavito fue humanizar y representar toda esa cultura que él conocía como nadie. Entonces estoy muy conmovido con lo que nos está pasando y lo que nos espera. Sí.